Devocional 3 de marzo, Salmo 32, 4, 5, mi culpa. Ser perdonado significa literalmente ser absuelto. El peso de la culpa ha sido levantado. Antes de confesar nuestro pecado lo cargamos como un gran peso. Pero cuando se lo confesamos a Dios, Él nos lo quita de encima. David tardó en reconocer. Sin embargo, al mirar hacia atrás entendió que su miseria estaba directamente relacionada con la opresión del pecado, ese pecado no resuelto y la rebelión contra Dios. El perdón de Dios es para todos y para todos nuestros pecados, y la bendición que sigue al perdón es la mayor de las alegrías. David parecía sufrir más por el resultado de su pecado, la culpa y la falta de una verdadera comunión con Dios, que por el pecado en sí. Idealmente todos estamos terriblemente afligidos por el pecado en sí, pero hay algo que decir a favor de la confesión y la humildad por el resultado de nuestros pecados. El perdón siempre está disponible para aquellos que lo piden. Algunos se pasan la vida contando la misma historia, repitiendo el mismo cuento, la misma ofensa una y otra vez. El derecho de juzgar es de Dios, no es nuestro. No perdonar es irreverente. La sequedad y la miseria de David fueron en realidad algo bueno. Demostraron que él era de hecho un hijo de Dios y que el pacto de Dios no le permitiría permanecer cómodo en el pecado habitual o no confesado. Aquel que no siente desdicha ni se queda en tal estado, tiene muchas más cosas de qué preocuparse para el tiempo y la eternidad. Perdonar no es decir que el que te ofendió está en lo correcto, no. Perdonar es manifestar que Jesús es fiel y que Él hará lo correcto. Perdonar no es necesariamente olvidar la ofensa, el dolor puede ser demasiado profundo para olvidarlo. Pero el perdón nos ayuda a evitar que la amargura eche raíces en nuestros corazones. Esta obra del Espíritu Santo, que convence al hombre o la mujer de Dios de su pecado y dureza de corazón, es una marca esencial de aquellos que verdaderamente pertenecen a Dios. La consideración de esta obra es tan importante que David hizo una pausa para la consideración meditativa. ¿Estás viviendo en el amor de Dios? ¿Cómo le demuestras tu amor a la gente en tu vida? La manera como tratas a otros refleja la manera como Dios te ha tratado a ti, que mandó a su Hijo a morir por ti. El primer problema de David fue el pecado que cometió. El segundo problema de David fue la doble vida que vivió para ocultar esos pecados. Fue solo cuando David estuvo listo para arrepentirse y terminar con el segundo problema que Dios perdonó amablemente el primer problema. Hoy en día la palabra confesión es mal utilizada debido a malas interpretaciones bíblicas. La palabra confesión es utilizada en la Biblia especialmente para declarar en arrepentimiento los pecados cometidos en contra de Dios y rogar misericordia. El perdón está listo y está esperando. Y a David, mientras él estaba de acuerdo con Dios acerca de la naturaleza y la culpa de su pecado, la restauración estaba lista, pero la confesión del pecado era el camino hacia ella. No hay alegría más grande que saber que nuestros pecados han sido perdonados, y no hay pena más grande que vivir albergando pecado. El pecado produce culpa, miedo y angustia, y hasta nos afecta físicamente. Y qué alivio cuando nuestro pecado es confesado y es perdonado. El peso de nuestra culpa es levantado y finalmente podemos sentir paz. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que uno puede entender en la Biblia respecto a este tema es la necesidad que tenemos de confesar nuestros pecados para que estos sean perdonados. Aquellos que no confiesan sus pecados, sino que los encubren, jamás prosperarán ni alcanzarán la misericordia de Dios. De allí la importancia de confesar nuestras transgresiones. Puede ser de gran valor abrirnos con nuestro dolor para la confesión de pecado real, profunda y genuina. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuentas de sus hechos. Los cristianos debemos arreglar las cosas con Dios, y la confesión abierta hace parte de ello. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En primer lugar, la confesión de nuestros pecados debe ser resultado de un verdadero arrepentimiento, que reconoce su culpa por las fallas cometidas. Aquellos que no consideran la culpa por sus pecados se engañan a sí mismos. De nada sirve la confesión de nuestros pecados si éste no proviene de un corazón contrito y humillado. Dios jamás lo considerará. Pero aquel que reconoce sus pecados y los confiesa en verdadero arrepentimiento, Dios lo atiende. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero los perdonados no somos siempre los mejores perdonadores. A lo mejor alguien te ha causado una gran pena. A lo mejor estás batallando con la cuestión del perdón. Capaz estás tratando de deshacerte de la amargura que está destruyendo tu vida. A lo mejor es tiempo de perdonar. Hay demasiados que confiesan sin corazones rotos
ojos llorosos, lágrimas que fluyen, espíritus humillados. Sepa que confesiones que son hechas por corazones endurecidos, si no brotan de espíritus realmente contritos, serán solo adiciones a la culpa, pues son burlas ante Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La confesión por nuestros pecados debe ir dirigida a Jesús. La declaración de nuestras tradiciones sean dirigidas a Jesús con el fin de que Él nos perdone. Solamente Jesús tiene la potestad de perdonar pecados y por ello debemos creer en su fidelidad y justicia, que son la garantía que se nos da para que al confesarlos seamos perdonados. La confesión del pecado de David no le ganó el perdón de sus pecados, pero sí lo recibió. Se restauró la comunión con Dios. David confesó y experimentó este perdón de inmediato, así como el hijo pródigo confesó y fue perdonado de inmediato. No hubo libertad condicional ni periodo de espera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Después de haber confesado nuestros pecados en completo arrepentimiento, debemos confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Esto significa afirmar y permitir que Jesús sea el dueño absoluto de nuestra vida, renunciar a nuestra vida de pecado y sometiéndonos a su palabra, y creer en Jesús como nuestro Salvador. Creer que su sacrificio es suficiente para que yo sea salvo. Cuando esto es así, Pablo afirma que seremos perdonados de nuestras iniquidades. Un pecado no resuelto conlleva otro pecado peor. Busca a Dios y arrepiéntete. Dios no quiere verte en depresión, ni mucho menos enfermo. Decide hoy ser libre en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña la necesidad que tenemos de practicar la verdadera confesión por nuestros pecados, ya que si no lo hacemos, jamás prosperaremos y no alcanzaremos la misericordia de Dios. Para realizar una verdadera confesión debemos confesar nuestros pecados en verdadero arrepentimiento, reconociendo nuestra culpa. Confesar nuestros pecados únicamente a Jesús para que sean perdonados. Confesar a Jesús como Señor y creer en Él como Salvador. Ante esto, evalúa hoy mi culpa. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos enseñas, nos reargulles, pero también nos exhortas, Padre misericordioso. Tú lo haces con amor, Padre amado. Y cada día, Señor, debemos evaluarnos y examinarnos, Padre misericordioso. Papito Dios, no es justificación. Papito Dios, no es excusa. Es realmente arrepentimiento. Padre misericordioso, por nuestras culpas, Padre amado. Muchos, Padre misericordioso, van caminando por el mundo, Padre amado, convencidos de que están en lo cierto, que son ellos solos, Padre misericordioso, y no se dan cuenta, Padre amado, que la amargura, la tristeza, Señor, el abandono, Padre misericordioso, a ti, Padre Santo, los está consumiendo y los está carcomiendo, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy te pido, Señor, por esos corazones que andan solos, apartados, tristes, amargados, metidos en sí mismos, Padre misericordioso, que no han volteado, Señor, Padre Santo, a mirar su corazón y a evaluar sus culpas, Padre misericordioso. Pero hoy te damos gracias también, Padre bondadoso, porque tú nos has llevado por todo este camino, Padre misericordioso, a pesar, Señor, de las circunstancias, de los momentos, de los eventos, de las situaciones, Padre misericordioso. Hoy sabemos, Señor, que el mundo necesita examinarse, que cada uno necesitamos examinarnos, Señor, y venir a ti, Señor, Padre misericordioso, confesar, Señor, nuestras transgresiones, Padre misericordioso, y clamar misericordia, Padre amado. ¿Cómo sería de diferente, Señor, si nos arrepintiéramos y viniéramos a ti, Padre amado? ¿Cómo sería de diferente, Señor, el mundo si fuéramos capaces de reconocer, Señor, nuestras culpas, Señor, en lugar de justificarnos ante el pecado, Padre misericordioso? Por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que tu Espíritu Santo siga rearguyéndonos, Señor, que no nos dejes apartar ni a derecha ni a izquierda, Padre misericordioso, y que cada día podamos venir a la cruz, Padre Santo, a dejar allí nuestras culpas, Señor Padre misericordioso, nuestras acciones y nuestras omisiones. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy mi culpa. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar sus culpas. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.